Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes en la que ya les avanzábamos en el sumario que íbamos a dedicar esta sección que siempre hacemos con el analista político Fernando Pérez. La vamos a dedicar al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que desgraciadamente nos dejaba el pasado viernes a causa de un ictus. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, Lucía. Muy buenos días por decir algo, porque efectivamente seguimos todos con el corazón bastante encogido con esta muerte tan repentina, inesperada por parte de todos, sin duda. Pues sí, así es. El fin de semana, yo creo que ha sido un fin de semana duro, evidentemente más para sus íntimos amigos, para su mujer, para su familia, para aquellos más próximos. Para otros que le conocimos, incluso, bueno, pues yo recientemente había estado con él, y efectivamente ha sido un fin de semana en el sentido duro, ¿no? Pero la pérdida es una pérdida que trasciende, digamos, a los amigos, a los compañeros. Yo creo que es una pérdida de país, es una pérdida de Estado, ¿no? No hay demasiados hombres que durante tanto tiempo se hayan dedicado a la política con un empeño muy especial. Esto que se llama ahora, en este caso está perfectamente claro que ha sido un patriota constitucional, ¿no? Que ha dejado muchas horas de su vida a un arte noble como es la política. Y que lo ha hecho de una manera muy noble, además, Fernando. Sí, porque es verdad que a veces nos quedamos con la idea de que los políticos, pues efectivamente crispan, se insultan, son mediocres, pero luego es verdad que hay algunos otros políticos con mayúscula, muchos también, destacamos ahora, glosamos la figura de Alfredo, pero es verdad porque Alfredo responde perfectamente a lo que podríamos decir el hombre de la generación de la transición, ¿no? Tenía 67 años al morir, con lo cual la transición se afilió al Partido Socialista en el año 74 y por tanto pues en los años 75, 76 pues tendría del orden de 26, 27, 28 años, ¿no? Ya entonces profesor en la universidad, que luego abandona para dedicarse durante muchos años a muchas tareas muy importantes en aras de ser un servidor público y un socialista en el sentido grande de la palabra también, no pequeño sino grande, de haber dirigido un país, un partido, es decir, con unas ideas muy firmes, ¿no? Cientos de miles de personas, y lo estamos viendo en imágenes, Fernando, quisieron darle su último adiós y se pasaron por esa capilla ardiente. Cientos de miles de personas, o sea, las colas fueron espectaculares. Sí, a ver, quiero decir, es un hombre que yo me alegro porque es verdad que podríamos hablar de... Yo siempre digo que los adjetivos se acaban cuando hablas de las distintas facetas de Alfredo, ¿no? Es decir, todo el mundo ha destacado, y yo también, por supuesto, lo subrayo, que era un hombre inteligente y brillante. Yo diría que muy inteligente y muy brillante, pero un hombre tenaz y audaz. Era un hombre, es decir, en fin, tampoco quiero, porque parece que, como él decía, en España a los muertos, hablaba de muertos políticos, en ese caso se les entierra muy bien, decía él, ¿no? Eso pasa mucho, sí. Era un hombre, quiero decir, con una lengua afilada, con una astucia especial, ¿no? Y entonces este reconocimiento a mí me alegra especialmente porque como que ha dado la sensación de que ha sido siempre un segundo de alguien, ¿no? Y como se sabe, ha sido ministro con Felipe González, ha sido ministro con Zapatero, y luego es verdad que en un espacio de tiempo muy cortito llegó a ser secretario general de los socialistas y candidato a las elecciones del 2011. Pero es verdad que su tarea ha sido una tarea, digamos, como de segundo nivel, ¿no? Cuando los que le conocemos sabemos que, y los que estuvieron con él, y tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero y también Pedro Sánchez, pues han desvelado lo que ya todos sabíamos, que era un colaborador imprescindible, es decir, las loas de Felipe González, que ha estado, digamos, más explícito, han sido muchas y grandes. José Luis yo creo que ha hablado menos, pero es verdad porque yo creo que estaba profundamente destrozado, es decir, a mí me ha llamado un poco la atención, ¿no? Porque la imagen, digamos, de Zapatero es de un hombre como frío, tal, ¿no? Y decir, es verdad que hay cosas que efectivamente no pueden ocultarse, y en este caso. Entonces yo siento una especial, digamos, satisfacción de que muchas personas, y no solamente sus compañeros, yo he leído, y además me alegra mucho, de que el expresidente Mariano Rajoy haya escrito un artículo en El País
donde tampoco es escueto en las alabanzas y en resaltar los méritos que Rubalcaba ha tenido, sobre todo desde el punto de vista pues de un hombre de Estado, ¿no? Es decir, que porque es verdad que aunque ha sido socialista, que lo ha sido y hasta el final, yo destacaría digamos, que todo el mundo ha puesto en su nombre, que es un hombre de Estado. Es decir, ¿qué es un hombre de Estado? En el caso de Rubalcaba yo destacaría varias facetas, pero sobre todo una a la que dedicó en mucho tiempo, y es la lucha contra el terrorismo, ¿no? Importantísimo. Él contaba en alguna entrevista o en alguna conversación privada hace ya tiempo que ya en el año 97, siendo secretario general, Joaquín Almunia le propuso ser el responsable. Dentro de los socialistas, estábamos en la oposición entonces, ya gobernaba el presidente Aznar, le propuso ser el enlace de los socialistas con el gobierno de José María Aznar para los temas antiterroristas, ¿no? Hasta el 2011, que deja de ser ministro del Interior para encabezar las elecciones, digamos, ha sido una de, no diría que es con una dedicación en exclusiva, pero sí cientos, miles y miles de horas dedicado al combate tenaz y audaz. Por eso decía que ha sido muy tenaz, porque hay que ser muy tenaz desde el 97 hasta el 2011, son muchos años, y muy audaz, porque es verdad que no todos los periodos y todas las decisiones en su momento fueron comprendidos, ¿no? Tanto él como ministro del Interior, sino el presidente Zapatero, cuando tomaron algunas decisiones que podían ser no muy bien vistas, por razones que no quiero tampoco decir, pues fue muy criticado, yo diría que muy duramente criticado, ¿no? Es decir, fue muy tenaz y fue muy audaz, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las grandes aportaciones suyas a la democracia, además de otras, ¿no? El poder, por fin, junto con otros, porque es verdad que la tarea de acabar con ETA no fue la tarea del último ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni del último presidente del gobierno Zapatero, sino la tarea de muchos demócratas, de muchos partidos y sobre todo de los familiares de aquellos que tuvieron víctimas, ¿no? Fueron momentos para él, lo ha contado muchas veces y yo también se lo he escuchado, con algunas satisfacciones pero con muchos disgustos. Enterró a ministros, a íntimos amigos, Fernando Buesa, Tomás y Valiente, otros tantos, ¿no? Y siempre que fue ministro del Interior acudió a todos los funerales, incluso en aquellos donde podía ser recibido no de muy buenas maneras, pero él, como se decía estos días, casi fue un guardia civil en algunas ocasiones en esta defensa tenaz que él hacía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque el empeño de acabar con ETA evidentemente no era de un político o de varios políticos o de varios partidos, sino la tarea de muchos, donde él tuvo en los últimos tiempos, digamos, la tarea de coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las relaciones con la judicatura, las relaciones con otros partidos, porque es verdad que hay que destacarlo ahora que hay, digamos, cierta crisis de la política, de los partidos políticos, sobre todo el bipartidismo. El PP y el PSOE, el PSOE y el PP tuvieron siempre una relación básicamente cordial, a veces discrepante, en los asuntos del terrorismo, y es una de las claves de haber acabado con ETA. Hay Zapatero, hay Alfredo Pérez Rubalcaba, como diría Abel Torres, es un imprescindible, ¿no? Y ser imprescindible es ser el mejor, y yo creo que lo fue en este empeño, ¿no? Porque es verdad que además de esto, que yo creo que es su gran aportación a la democracia, aunque tiene otras muchas, luego es la educación. Sí. Es decir, es un apasionado de educación, profesor de la universidad, ministro, secretario de Estado y sobre todo un asesor de muchos gobiernos regionales. En Cantabria lo contaba Ramón Ruiz, el que fue consejero de Educación y que fue director con Eva Díaz Tezanos, que estuvieron 8 años en la Consejería de Educación. La llamada Rubalcaba en algunos asuntos de vital importancia era obligada, ¿no? Porque era, entre comillas, un sabio, aquello que se decía de los hombres del Renacimiento, ¿no? Aquel que lo sabe casi todo, ¿no? Y que no alardea de ello, porque yo creo que no. En esta parte era muy austero, ¿no? Era muy austero en la forma de vivir, en la forma de ser, pero muy austero también en destacarse. Es decir, ahora vivimos en un mundo de vanidades, del yoísmo, todo el mundo lo explica en función de él. Era muy difícil que Alfredo se reivindicara a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, que la reivindico, ¿no? Porque yo sé, ¿no? que era permanentemente consultado, ya no por compañeros de Cantabria, amigos, donde especialmente tenía dos grandes amigas, ¿no? Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos,
eran muy amigas, eran para él, eso soy testigo presencial, gente adorable. Qué decir en la relación inversa, lo están pasando mal, muy mal, porque Alfredo era muchas cosas, pero era para muchos, ¿no? Fernando de Vara, el presidente de Extremadura, destacaba estos días, le decía a Felipe en una conversación, velando su cuerpo, que a quién vamos a llamar ahora, Felipe, porque es que le llamaba a todo el mundo Alfredo, y por esta idea de este saber, digamos, transversal y de todo, ¿no? De tener, digamos, el Estado en la cabeza, ¿no? De conocer muy bien a su partido, conocía las entrañas de este partido, del Partido Socialista como nadie, de agrupaciones, de gente anónima, de grandes dirigentes, y siempre esa llamada Rubalcaba. Entonces por eso a mí me ha hecho mucha gracia, porque es verdad, y en Cantabria lo hacíamos, o lo hacían sobre todo Lola o Eva, de manera habitual, sobre todo ante grandes problemas, porque él tenía un conocimiento de Cantabria de manera muy especial, era muy cántabro, él alardeaba de eso. De hecho, Cantabria, ¿no?, también está de luto, Fernando, sí, por la pérdida de este cántabro. Sí. Él es verdad que vivió poco en Cantabria, nació en Cantabria, en Solares, y se fue pronto a Madrid, pero él tenía muchos familiares, un hermano medio vivía por aquí, tíos, primos, es decir, todo el entorno de Solares, de medio Cubello, el apellido Rubalcaba, que decir, es muy presente, ¿no? Pero él es verdad que fue diputado solamente una legislatura, la legislatura 2004-2008, y entonces, bueno, pues eso le hizo tener una relación muy especial. Acabamos de llegar el gobierno de Cantabria del 2003 al gobierno y él conocía perfectamente todos los detalles. Zapatero le obligó, y Subrayo le obligó, a irse en la segunda legislatura de 2008 a Cádiz, ¿no? Y él estaba dolido, ¿no? Porque incluso, siempre era muy formal en la jerarquía, el presidente es el presidente, más allá del amigo que lo era, ¿no? Entonces el presidente me pide, ¿no? Pero nos consta casi con toda seguridad que trató de haber seguido la siguiente legislatura, 2008-2011 en Cantabria, pero por razones, digamos, internas, y porque él es verdad que tiene una cierta relación con Cádiz, sobre todo un amigo que se ha muerto socialista, Zapatero le dijo que tenía que ir a Cádiz, ¿no? Pero él conocía Cantabria perfectamente, las debilidades, las fortalezas, las relaciones de los socialistas con el PRC, conocía perfectamente al presidente Revilla, y era un pozo de sabiduría muy importante. Cuando tenías dudas, yo no tenía el teléfono porque mi relación de amistad no era íntima, como pueden ser Lola y Eva y Ramón, etcétera, ¿no? Pero yo sí, pues habrá que llamar a Alfredo a ver qué piensa en esa vez, cuando tienes esas dudas, digamos, no en asuntos menores, sino en asuntos, digamos, importantes, ¿no? Y él siempre estaba, me consta, yo estando con Ramón Ruiz, pues le envío un WhatsApp a Alfredo. Y podía, bueno, de manera inmediata, ya la había recibido, había contestado, si podía tal, y si no llamaba después, pero él con Cantabria tiene una relación muy especial, o sea que, en fin, una pérdida, pues eso, irreparable, porque era de los imprescindibles, de los mejores, ¿no? Para el país, para su partido, para sus amigos, y también en el mundo deportivo, ¿no? Es decir, por darle un toque no solamente, en fin, tan serio, que lo es, de esta conversación, y que yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de glosarle, porque se lo merece. Pero la parte, digamos, más afectiva, que también no había conversación, comida, cuando estuvimos comiendo hace un mes, evidentemente en Madrid aparecía en escena, era madridista empedernido, como yo, ¿no? Y frente a algunos que estábamos en la comida, que eran del Barça. Y sí, en el deporte, fue un gran deportista, como todo el mundo sabe y se ha dicho estos días, fue un buen atleta, fue el primero en bajar la marca de los 100 metros de 11 segundos, no sé cuál era su marca, 10 y pico, él decía que no daba para más, pero era que se lesionó, ¿no? Y bueno, el ciclismo lo apasionaba, que era muy deportista, ¿no? Y, en fin, bueno, pues... ¿Cómo crees, Fernando, que vamos a recordar, o las próximas generaciones que estudiarán a Alfredo, pues fíjate, a la política, ¿cómo crees que lo vamos a recordar? Yo puedo desvelar, porque tampoco es una cosa, incluso me parece que se ha dicho por ahí, que una de las preguntas concretas que yo le hice a Alfredo cuando estábamos hace un mes, y bueno, estarás preparando las memorias, ¿no? Todavía no me toca, tal, ¿no? A ver, qué decir, porque primero, porque las memorias de un personaje de esta naturaleza, personaje en el sentido grande, habrá cosas que ya sabemos, que puedan ser dichas y no las sabemos, y probablemente algunas que a lo mejor no puedan ser dichas, ¿no? Y pasará algún tiempo. Yo espero y estoy convencido, lo decía
Felipe, destacando entre otras cosas su capacidad endiablada de trabajo, persona de 12, de 14, de 16 horas, en esta tenacidad que te decía y que le caracterizaba. Seguro que en su casa hay en fin, montones de documentos, y sus amigos, Lesaveski, Javier Fernández y otros, que le conocían, miles de horas de conversación. Yo espero que nos hagan conocer mejor a Alfredo a partir de algún tipo de libro que no solamente sirva para memoria, sino para construir, digamos, la memoria colectiva y democrática de este país por este periodo tan amplio, en responsabilidades tan importantes, con varios presidentes, con esa tarea antiterrorista, con esta tarea apasionante como ministro de Educación. Y es verdad que la construcción, sobre todo en un país como España, donde la historia democrática reciente tampoco es tan grande, de 40 años, que parecerían muchos, pero en términos históricos, no se construye en relato democrático sobre la base de la aportación de estas personas. Y evidentemente sería una opinión destacada para reconstruir un relato en la lucha contra el terrorismo. No puede ser, yo en esa televisión lo he dicho algunas veces, hemos ganado a ETA, les hemos rendido, les hemos ganado, les hemos vencido en el sentido literal, ¿no? Pero no puede ser que el relato pase a la historia como un grupo de jóvenes nacionalistas que no sé qué, tienen que pasar como lo que tienen que pasar, asesinos de 800 y pico personas, con miles de familias todavía sufriendo y llorando a sus seres queridos, ¿no? Y ahí Alfredo sí que tenía muchas cosas que decir en la reconstrucción de la historia democrática de este país y en la lucha contra ETA, que no acaba con haberles vencido, sino en construir un relato, una historia para que nunca más esto vuelva a pasar en un país como España, que seguro él hubiera sido seguramente una de las cosas que hubiera destacado. Ya a partir de ahí, de que su partido crezca, mejore, era un socialdemócrata convencido, un socialista. Él siempre decía, pública y privadamente, ¿no? Que hay que vivir como se piensa, porque si no corres el riesgo de pensar como vives, ¿no? Entonces, por eso este era súper austero en su manera de vestir, en la manera de comer. Le gustaba comer, pero sin más, no era beber, tomar una copa de vino. Y es verdad, y como anécdota, en fin, que seguramente también se conocerá, se reservaba en su casa siempre un puro para que en el periodo este tan largo de combate contra el terrorismo, cuando había una caída importante de un dirigente de ETA o se había hecho tal, esa noche se da un pequeño descanso fumando un puro y descansando lo que dura un puro, que es media hora, no sé, en fin, ¿no? Porque, bueno, en esta, digamos, faceta también conocida, ¿no?, de austeridad y de disciplinado, pues efectivamente el partido del Madrid, no en el campo, porque él siempre buscaba sitios para comer o cenar, digamos, no de moda, sino más bien apartados. Él siempre se ponía de espaldas al público para no ser reconocido, porque él tenía esa cosa de, bueno, de no destacar. Evidentemente también conllevaba unas tareas de, digamos, de seguridad exigibles a un ministro del Interior. Cuando estuvimos comiendo había 2 coches de policía, hubiera muerto con la policía al lado, porque un ministro del Interior no deja de ser ministro del Interior, será exministro, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre verán por figuras como estas, porque hay muchos millones de personas que le queremos, pero hay algunos miles que le odian, ¿no?, porque les persiguió, les encarceló, y entonces esto evidentemente en un país como España se protege, faltaría más, ¿no? Y entonces él buscaba esa discreción para no ser visto tal, y entiendo que también por razones de seguridad, porque efectivamente era un personaje que allá donde fuera será conocido, reconocido. O sea que... una personalidad que sin duda siempre será recordado por todo lo que hizo en los últimos años de la historia de España, muchos hitos que siempre recordaremos y que las próximas generaciones sin duda estudiarán en los colegios, apasionado además de la educación, como señalaba Fernando. Fernando Pérez, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Lucía, gracias. Unos minutos de pausa y estamos de vuelta.